Bienvenidos todos y todas nuevamente a su podcast, Hacia un mundo de la teología, su podcast que abre y que ilumina sobre los temas teológicos, Faro Teológico. Les saluda su servidor, Rodrigo Valdés, y en este momento me encuentro acompañado en la cabina de Radio ULS, como es de costumbre, del máster Omar Elenilson Flores, quien es director del Departamento de Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, y de nuestro invitado especial, el doctor David Ramos, exalumno de Teología de nuestra institución, es pastor y biblista y experto en temas del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo, para hablar sobre una temática muy interesante y muy de actualidad. Vamos a hacer un análisis sobre la búsqueda de un nuevo paradigma eclesiológico para América Latina. Bienvenidos. Gracias, Rodrigo. Es un gusto, como siempre, compartir con nuestra amable audiencia, y pues le damos también la bienvenida al pastor David y a los amigos y amigas que nos acompañan, ¿verdad? El pastor Daniel y a las hermanas. Así de que siéntanse como en su casa, y no dudo pues de que la reflexión teológica que vamos a tener esta mañana va a ser de bendición y va a ser de mucho aprendizaje. Bienvenido, pastor. Gracias por el espacio que se abre para la reflexión y por la hospitalidad con que siempre nos acogen en la universidad. Es un gusto tener a personalidades como usted con tanto conocimiento acerca de estos temas para que nos ilumine pues en estos temas teológicos. Comenzamos dando una introducción sobre de dónde vienen las palabras con las cuales vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer una búsqueda de un nuevo paradigma eclesiológico. Quisiera antes aclarar a la audiencia quizás el ángulo, la perspectiva desde el cual hago las siguientes reflexiones, porque muchos pastores puedan pensar que uno habla de esto desde una academia fría, teórica, conceptual, y que estamos hablando por hablar, pero no. Diríamos que hay dos cualidades personales que me impulsan a este tipo de reflexiones. Primero, mi caminar teológico, el caminar de la reflexión teológica, que ha formado parte de mi vida siempre. La reflexión de la fe en nuestro contexto, desde la revelación de Dios en Jesús consignado en las Sagradas Escrituras. Y dos, mi militancia ministerial, ¿verdad? Soy un pastor que está al frente del Ministerio Betania ya por 31 años. Es decir, al hablar de iglesia o de eclesiología, estoy hablando de aquello que forma parte de mi trayectoria, la reflexión teológica y la vivencia ministerial. A partir de ahí, el enunciado de esta mañana es la carga, porque esta es una carga en el más sentido, en la más sentida comprensión de lo que los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, en las antiguas versiones, cuando decía carga sobre Filistea, carga sobre Judá, porque la palabra profética era eso, una carga. El profeta sentía la carga y soltaba la palabra, descargaba la palabra, digamos. Y ese es en ese sentido lo que hoy buscamos. Cuando hablamos de paradigma, queremos decir que la iglesia no es en su forma una especie de revelación divina. O sea, la iglesia en su organicidad, en su institucionalidad, es resultado de los momentos históricos. Digamos, la iglesia en su organización, la iglesia aún en su doctrina, es una realidad situada. No es que del cielo baja un esquema de cómo la iglesia debe ser, construirse. Jesús jamás dejó un manual eclesiástico de cómo quería la iglesia en sus órdenes, su organización, sus liderazgos. Él no dejó un manual. Él solo dejó el Evangelio como semilla generadora de nuevas realidades en cada tiempo, el Espíritu como
esa fuerza divina que alimenta, impulsa y crea utopías, pero no dejó formas eclesiásticas. Las formas eclesiásticas son situadas, son fruto de circunstancias históricas. Ya el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles refleja diferentes eclesiologías. La eclesiología de Jerusalén es muy distinta de la eclesiología de Antioquía, por ejemplo. Jerusalén mantiene una organicidad muy judía a través de los ancianos. Antioquía refleja una organicidad más carismática. Allí hay profetas y maestros. No hay ancianos como en Jerusalén. Claro. Y qué decir de otras organizaciones como en Corinto o en Éfeso, donde encontramos diferentes eclesiologías. Y qué decir del devenir de la historia a través de 20 siglos. Por tanto, al hablar de paradigma, estamos hablando de una manera en que la iglesia se hace presente en la realidad humana, en la historia. ¿Cómo la iglesia toma rostro? Para usar un lenguaje de José Miguel Bonino. ¿Cómo la iglesia presenta su cara ante la sociedad? Al hablar de paradigma, hablamos de esa forma particular en que la iglesia toma cara, toma rostro en la historia. Y eclesiológico, pues estamos hablando de la iglesia, que lastimosamente en el mundo evangélico las preocupaciones son más eclesiásticas que eclesiológicas, ¿verdad? Por eclesiología entiendo la reflexión crítica propositiva del ser iglesia. ¿Qué es ser iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Reflexiones teológicas, críticas y propositivas. Lo eclesiológico lastimosamente se preocupa por cómo crece la iglesia, técnicas para organizarla mejor. Lo eclesiástico es como el funcionamiento del día a día, ¿verdad? Y lastimosamente todas las preocupaciones, quizás en un 90% de la vida de la iglesia, son eclesiásticas, su administración, desarrollo, y no eclesiológicas, que es de donde debe partir toda experiencia de renovación. Volver a las raíces, a las preguntas que nos inquietan desde el Evangelio y la realidad. Si esta iglesia representa a Jesús, si esta iglesia representa la buena nueva. Y cuando hablamos de un nuevo paradigma, es porque creo que hay un viejo paradigma, ¿verdad? En ese sentido, creo en mi experiencia de fe y de servicio, en síntesis, que este modo de ser iglesia evangélica en El Salvador ya está agotado. Cuesta verlo porque existe un espíritu triunfalista en nosotros por la carga numérica que tenemos hablan del 38-40% de ser evangélico en el país. Tales estadísticas, que corresponden a una mentalidad de éxito norteamericana que nos ha enseñado, resultaría vernos en derrota ante una cantidad de estadísticas como esta. Pero como así es la lectura profética, está la lectura de los valores sociales que nos pueden decir somos una realidad exitosa, porque de un 7-8% que éramos en la década del 70, hemos pasado a la década de los 20 a un 40%. Se puede decir la iglesia es una empresa exitosa, porque ha desarrollado una capacidad reproductiva. Hay megas instituciones que están poblando la nación. Por tanto, desde la perspectiva norteamericana de evaluación exitosa, podríamos decir estamos en un punto de éxito y, como dice el lenguaje evangélico, vamos para más. Ahora, poder ver que detrás de ese éxito se esconde una derrota, eso ya es más profético que leer con los valores sociales. Entonces, mi planteamiento desde esta visión es que, aunque no lo veamos así en la mayoría, el modelo actual de iglesia evangélica ha llegado a tope como un modelo alternativo para el futuro de América Latina.
La iglesia evangélica ha venido a ser una reproducción, a veces un poco más dura y obsesiva, de lo que criticamos hace 120 años del catolicismo romano. Por eso quiero hacer un panorama histórico de cuando el evangelio en la versión evangélica norteamericana llega al país. Justamente se presenta con un rostro alternativo frente a una institución que considera ya caduca. Pero ¿cómo tener ojos de decir es una institución caduca cuando domina el 98% de América Latina? Este es el asunto. ¿Cómo tener la agudeza de percatarme que hay un proyecto que está caduco aún cuando esté en la cima de su poder y de su gloria? Ese es el elemento profético, digamos. Saber discernir una realidad que no nos parece captable en el momento, porque hay que tener otros ojos para poder ver que ya está caduco, porque su realidad imperante resulta tan exitosa que es complicado ver las puertas de un agotamiento cuando hay una cima de poder. Y así veo a la iglesia evangélica a la que pertenezco desde el vientre de mi madre, y que la puedo ver en perspectiva intergeneracional, porque mi abuelo predicaba, mi padre predicaba, yo asumo esto, así que puedo ver ese pasado, ese presente, y puedo visualizar que no tenemos ni la identidad ni la misión de poder responder a una sociedad salvadoreña de los próximos 50 años. Esta iglesia evangélica la considero agotada de cara a responder al futuro de la sociedad salvadoreña. Por aquí es que va la temática. Perfecto, y sin duda es la situación de la iglesia actual, como las situaciones anteriores, siempre situacionales, ¿verdad? Valga la redundancia, en donde es parte del trabajo de las personas al mando de estas iglesias, pues realizar cambios para adaptarse a la situacionalidad. Me hace recordar de que en el principio de todo, cuando Jesús le dio el mando de la iglesia a Pedro, se la estaba dando a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Era el mando de la iglesia para que este ser humano, a través de la sociedad y de los años, vaya cambiando y transformando esta iglesia para bien. Entonces, no es algo negativo transformar la iglesia, sino que es parte de... Es una exigencia del evangelio. De hecho, pastor, hablando de paradigma, ¿verdad? Sí. En la línea de lo que usted comenta, bien interesante lo que dice Hans Hume en su libro Teología Ecuménica, cuando él habla de que en la historia del cristianismo han habido diferentes paradigmas. Correcto. Desde los orígenes hasta el momento actual, donde él le apunta a un paradigma ecuménico, que es hacia, bueno, en la reflexión que él hace hacia dónde deben de caminar las iglesias, ¿verdad? Correcto. Esto de paradigma situado hay que entenderlo porque los evangélicos creemos que nuestra manera de ser iglesia es revelada. O sea, creemos que la manera de ser iglesia... Bueno, y lo peor en el mundo evangélico es que cada iglesia cree que su modelo de iglesia es la verdadera, la revelada, la ungida, ¿verdad? Y si pudiéramos comenzar por allí, que nuestros pastores entiendan que nuestro modelo particular de iglesia es fruto de la historia, de las condiciones particulares, y aún más, es fruto de determinadas ideologías y hegemonías geopolíticas. Y por aquí quiero quizás comenzar en la lectura de algunas notas que he querido puntualizar para dejar como bien claras las ideas. Y quiero seguir diciendo que en un momento en que América Latina emergía lentamente de su historia colonial, hablamos de 1850, que acaban de suceder las independencias, había una crisis de identidad. O sea, ¿qué somos ahora?
¿qué es América Latina ahora? Porque desde 1492 hasta 1800, América Latina estaba clara en su identidad y su posición geopolítica. Era una colonia de España. Era una colonia católica romana. No había crisis, sabíamos lo que era. Pero las independencias que se dieron a lo largo de América Latina, fruto de los valores un tanto diluidos de la Revolución Francesa, más los intereses geopolíticos de unas naciones como Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, fueron creando y animando una transformación, una nueva visión de América Latina, de quién será ahora América Latina en su independencia. ¿Serán de verdad naciones independientes? Y ahí emerge una lucha de las naciones occidentales, protestantes sobre todo, ¿verdad? Hablamos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, naciones potencias en ese momento, potencias de un nuevo paradigma mundial guiado por la visión liberalista, el liberalismo que amparaba el capitalismo. Naciones protestantes, todas, comenzaron a tener interés en las nuevas naciones que estaban emergiendo y que separadas de España, la pregunta sería, ¿de quién serán ahora? Y ahí viene el querer captar este nuevo mercado internacional. Y en ese campo la religión tiene siempre lugar. ¿Qué religión entonces propondrían estas naciones como alternativas? Porque no solamente era que América Latina tenía una nueva identidad política, económica, social, sino que debía construir una nueva identidad religiosa, alterna a la hegemonía que era el catolicismo romano. Por tanto, estas naciones iban a proponer lo que tenían, y lo que tenían era el protestantismo, ¿verdad? La visión alterna que ya traía historia en Europa en contra de la Iglesia Católica. Cuando América Latina emergía en esa búsqueda de identidad, en la nueva configuración de su identidad, el protestantismo, que llega a estas tierras para ese momento, del cual el fenómeno actual de la Iglesia Evangélica es hijo de ese protestantismo, hijo no tanto por su fidelidad teológica o doctrinal, sino porque en el devenir histórico provienen de ahí, ¿verdad? El protestantismo significó un llamado al cambio, es decir, una cierta propuesta subversiva al orden existente. El protestantismo significó de verdad una alternativa, centrado en la esfera religiosa, pero que repercutía en la totalidad de la vida y la sociedad. Claro, vamos a analizar que el protestantismo, aunque representaba una experiencia revolucionaria, pero a la realidad anteriormente establecida. ¿Por qué? Porque la sociedad capitalista que estaba penetrando América Latina era una alternativa a la sociedad, diríamos, semifeudal que existía para entonces en América Latina. Y los valores liberales del capitalismo estaban entrando, y por tanto la iglesia evangélica o protestante venía acompañando el nuevo modelo. Entonces, cuando hablo de alternativo o de revolucionario, no estoy hablando, no siendo una valoración ahorita de su capacidad para construir justicia y vida. Estoy hablando de su capacidad para representar una alternativa al modelo existente. Ese modelo semifeudal, restringido en los valores tradicionales del catolicismo. El protestantismo entonces venía
arropado por una visión hegemónica, geopolítica de las naciones dominantes, en nuestro caso particular, en Centroamérica, de Estados Unidos, de donde viene de manera directa nuestro cordón umbilical. Pero no venimos a presentar simplemente el Evangelio, venimos a representar un nuevo modo de organizarnos como sociedad, para hablar de cosas prácticas. Por ejemplo, la escuela pública, cosa que no existía porque estaba dominada la educación por el catolicismo romano. Lo que hoy nos parece normal, la escuela pública, hace 150 años no existía. Era un fenómeno inexistente. Los cementerios públicos, otro fenómeno que no existía. Todo era patrimonio de la Iglesia Católica. La libre empresa, la propiedad privada, conceptos que eran inexistentes en la conciencia colectiva, pero eran nuevos valores que venían a impulsar una nueva sociedad, y el protestantismo representaba exactamente esos valores, porque es hija de ese contexto, porque el protestantismo mismo en su configuración del esfuerzo, de la empresa privada, esos conceptos que hoy nos parecen tan naturales, no eran parte de América Latina hace 200 años. Esos eran conceptos que venían a introyectarse por ese mundo que se estaba gestando y del cual el protestantismo era hijo ya desde la Edad Media, pero que en América Latina era una novedad. En esa medida hablo de la fuerza, del carácter revolucionario que significó el protestantismo para una sociedad que desconocía tales cosas. Dentro de eso se hacía fuerte énfasis en la conversión personal, cosa que era inconcebible hace 200 años. Porque hasta hace todavía, cuando uno estaba en su niñez y hablaba de su fe a católicos romanos, ellos respondían con una frase que nosotros siempre cuestionábamos, pero que reflejaba un sentido de corporeidad, un sentido intergeneracional que el evangélico ha perdido. Decían, no, yo voy a morir en la religión que mis padres me heredaron. Eso habla que no hay una conciencia como la iglesia venía proponiendo. No, es que esto es personal. Ese énfasis que caímos en el individualismo, ¿verdad? Es decir, el individualismo es la renuncia a una visión colectiva, estructural, de mi entorno, y me convierte a mí en sujeto único, independiente. Ese valor de la modernidad no existía aquí. Y que nosotros somos representantes de esa visión. Y que creemos que eso es Biblia, eso es cristianismo, y no. Eso de hablar de que la salvación es individual, nosotros insistimos en eso. No, sálvese usted. Hay que su familia vea si quiere o no quiere. Esa visión tan individualista, ese es un concepto no del evangelio, es un concepto de la modernidad, es un concepto del capitalismo, es un concepto que viene a surgir desde el Renacimiento, pero la Reforma lo tenía ya siglos en Europa, pero cuando viene a América Latina eso es novedoso. Por eso al evangélico le cuesta pensar en términos colectivos, en términos de estructura, en términos de sociedad, porque somos hijos de un individualismo. Dios y yo, nada más, es lo que cuenta, ¿verdad? Esa relación tan individualista entre que el tema es Dios y yo, lo demás no cuenta. Por eso pensar la salvación y la fe en términos cósmicos, en términos estructurales, en términos sociales, en términos colectivos nos cuesta. En la Biblia no se salva el individuo, se salva la comunidad. O sea, en este proyecto salvador de Dios nos salvamos todos. Y el mismo evangelio
Y la primera experiencia misionológica de las iglesias en Hechos de los Apóstoles demuestra que la salvación es una cuestión colectiva, no es individual. Cuando el carcelero le dice qué debo hacer para ser salvo a Pedro, a Pablo y a Silas, cree y serás salvo tú y tu casa. Dentro del individualismo que tenemos nosotros, decimos, esto es una promesa que le hacen, ¿verdad? Pero no, es la concepción colectiva de la salvación. Tú te salvas, se salva tu casa. Es una visión distinta a la que tenemos hoy. Así pensaba el latinoamericano promedio hace 150 años. Hoy se ha perdido. La iglesia evangélica concibe la salvación en esa individualidad. Estamos solos frente a Cristo, ¿verdad? Tienes que decidir por ti mismo. Esa individualidad que enfatizamos, que la consideramos como que fuera patrimonio del Evangelio. Pero no, quiero decirles a mis hermanos evangélicos que ese énfasis en el individualismo es una herencia de un modelo social construido en Europa, del cual el protestantismo fue heredero. Y no es ni siquiera por cerca una manera de entender la participación humana en los proyectos salvadores de Dios en la historia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Eso nos lleva también a la subjetividad, ¿verdad? Ya no es la sociedad la que pasa a ser objeto de interés, sino la intimidad, la conciencia, el fuero interno, lo que yo creo. Ya la realidad social como tal, pues no es el interés ni de la reflexión ni de la espiritualidad, sino que de repente en la iglesia, más que una comunidad que comparte una visión colectiva, una experiencia y una visión juntos, casi que es la yuxtaposición de experiencias aisladas de cada quien. Cada quien vive su propia experiencia de Dios y estamos congregados o reunidos, pero no tenemos una experiencia y una visión y una idea misionológica compartida. La iglesia evangélica hoy se llena, pero usted no conoce al que está a la par. Usted ve los templos que hoy se llenan, y el día domingo son masas de gente entrando a los templos, pero usted no sabe ni quién se sentó a la par suya. Es la experiencia del estadio, la experiencia del cine, porque ya la iglesia ya no es la comunidad. La iglesia ya es el amontonamiento, el fenómeno masa, que ha tomado control de la identidad y del valor. Por eso cuando los pastores hablan, ¿qué tal? ¿Cuántos miembros tenés ahora? Son las preguntas que inmediatamente se hacen, porque en el paradigma que tenemos actual, la cantidad de miembros habla de la calidad de mi pastorado. Por eso las preocupaciones misionológicas tienen que ver con eso: la multiplicación, el crecimiento, la plantación, y donde hay seminarios y talleres de esto, la gente se aboca porque todos los pastores quieren al corto plazo reflejar su éxito pastoral a través de la cantidad de miembros. Esto convirtió la evangelización casi en una empresa mercadotécnica. Ha convertido la evangelización en un proselitivo, convirtió la iglesia en una empresa comercial cuyo éxito se mide por esa capacidad reproductiva y ese crecimiento ligado a la construcción de infraestructura que refleja el éxito. Hoy resulta, por ejemplo, para el modelo actual de iglesia, inconcebible pensar que uno es iglesia si no tiene templo. La relación iglesia-templo es tan intrínseca que el primer objetivo que se pone una iglesia no es dar un testimonio vigoroso, efectivo en la sociedad de cara a la transformación de la sociedad, sino el objetivo primero, el templo. Tengamos un templo.
Porque resulta inconcebible en este momento decir, soy iglesia si no tengo templo. ¿Es el templo un elemento esencial en la identidad de la iglesia? Pues vamos a descubrir que en el Evangelio no lo es. Al contrario, el templo resulta ser un estorbo para la eficaz identidad y misión de la iglesia. Pero cuestionar esto resultaría hoy casi como en una aberración, si iglesia, templo, casi que es lo mismo. La gente dice voy a la iglesia, pero quiere decir voy al templo. Porque iglesia a veces no somos, comunidad no somos. Hay aglutinamiento de personas, pero no somos una comunidad, no somos un cuerpo. Y junto con el individualismo y la subjetividad, caímos en el moralismo, que son las tres características crueles de la evangélica: el individualismo, el subjetivismo y el moralismo. La iglesia evangélica ni siquiera tiene una visión ética de la sociedad. Lo que tenemos es pecado ir a las ruedas, es pecado jugar fútbol, es pecado ir al cine, es pecado ponerse pantalones, es pecado pintarse el pelo, es pecado una serie de prescripciones moralistas. Nos convertimos en un legado de todas las cosas que no podemos hacer. Casi que la identidad evangélica está marcada por el no. ¿Quién es un evangélico? El que no va aquí, el que no come esto, el que no bebe esto, un pliego de cosas que el no. Entonces pareciera que la identidad se define por la vía negativa, pero no por la vía positiva de decir, pero ¿qué es? ¿Qué sí es? ¿Qué sí propone? ¿Qué sí es alternativa? Porque es el problema de la moralidad. Y ese es, la iglesia evangélica se ha convertido en la custodia de los comportamientos morales tradicionales y conservadores. Ella es como la custodia, la encargada de que esos valores prevalezcan, ¿va? En muchos valores que consideramos bíblicos no son bíblicos. Son valores sociales, valores a veces que tenemos como familiares, valores religiosos, sexuales. Creemos que muchos de ellos que custodiamos son bíblicos, pero no son bíblicos, son los valores que la sociedad considera necesarios para existir, y la iglesia se convierte en la custodia de esos valores. El problema es que un día la sociedad va a cambiar y va a cambiar de valores. Está cambiando. Está cambiando de valores. O ya cambió. Exactamente. Y va a cambiar más radicalmente. Y entonces, ante esos cambios de valores, quedamos desfasados. Y de repente nos volvemos en una costra que no es capaz de responder a esos dinamismos, y estamos defendiendo valores que creemos bíblicos. Por ejemplo, para hablar en términos muy claros, decimos, tenemos que preservar el valor original de la familia, el diseño original de la familia. Ese es un caballito de batalla en este momento. Tenemos que preservar el diseño original que Dios creó de familia. Pero tenemos que preguntarnos, para empezar, ¿creó Dios la familia? Por ahí tenemos que pensar, eso quedamos tan por sentado. Esa idea que Dios creó a la familia es una idea de los valores norteamericanos que hemos heredado. Porque si nos vamos a la Escritura, Dios no creó a la familia. Jamás el texto dice eso. Dios creó al varón y a la mujer. La familia, que ya tiene que ver con descendencia, eso ya es fruto social. Dios no creó a los hijos. Ya los hijos son el resultado de una interacción entre Adán creado, Eva creado. Entran en interacción y ya surge una familia que ya es fruto de las circunstancias
de los resultados, de los procesos humanos. La familia, entonces, como tal, es fruto de la historia, no de la creación, ¿verdad? Como lo serán una serie de hechos que vendrán narrados en el libro de Génesis. Entonces, claro, al hablar el proyecto original de familia, tenemos que preguntarnos, y en la Biblia, ¿cuál es esa familia? Porque una familia, de acuerdo al corazón de Dios, no sé si la vamos a encontrar en la Biblia. Porque hay un libro que escribe Thomas Hans, que se llama, no el actor, sino un biblista, 50 modelos de familia en la Biblia. Y él comienza a presentarle a usted todas las familias, todos los modelos familiares que hay en la Biblia. Y la pregunta es, cuando decimos el modelo de familia bíblico, ¿a cuál nos estamos refiriendo? ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Como el de Adán y Eva? No sé si quisiera una familia así, donde un hermano mata al otro y el otro tiene que irse exiliado, y no sé si queremos ese modelo de familia. O el modelo de Abraham, o el modelo de Jacob, el modelo de David, el modelo de Salomón. Salomón está bonito, ¿no? O sea, ¿qué modelo de familia? Pero hacer esa síntesis simplista y superficial de decir defendamos los valores de la familia según la Biblia, no sé a qué exactamente nos estamos refiriendo. Porque tenemos una multitud de modelos y de valores familiares en la Biblia. Y no sé si estamos hablando de la posición de la mujer en el matrimonio en la Biblia, pues no es nada halagüeña. Porque en la Biblia la mujer pertenece al esposo, es una propiedad que tiene el esposo. ¿Es ese un valor familiar bíblico que queremos integrar ahora al modelo de familia? El padre, como pater familias, como dueño de toda la casa, ¿ese es el modelo que queremos impulsar? Y este es el asunto. Nosotros le llamamos valores familiares del modelo bíblico de familia a lo que no es de la Biblia, a lo que es resultado de la visión norteamericana de sociedad y de familia. Y nosotros lo tomamos como revelado. Y esto es fruto de esto que acabo de plantear. Porque el evangélico que llega a América Latina no es un evangélico simplemente que vive en el aire. No, él trae todo un ropaje anglosajón, un ropaje norteamericano básicamente. Y entonces, digamos que la iglesia evangélica, más que proporcionarnos gente convertida al evangelio, proporcionó gente funcional al nuevo modelo que se estaba impulsando en América Latina. Eso es lo que propuso la iglesia evangélica en términos concretos. Una nueva generación de personas que iban a funcionar perfectamente en la nueva mentalidad sociopolítica que se estaba creando con los partidos liberales, que solo habían dos en esa época: los conservadores, que representaban la vieja hegemonía, y los liberales, que representaban los ideales del mundo colonial, correcto. Y ahí va a ser bien importante, ¿verdad, pastor? También la ideología detrás de cada uno de estos modelos, ¿verdad? Uh-huh. Porque detrás del viejo sistema colonial, semifeudal, el aparato ideológico que trataba de defenderlo, el neoescolasticismo, se enfrenta, digamos, al aparato ideológico detrás de las sociedades de pensamiento minoritario, como dice Jean-Pierre Bastián, uh-huh, integrados por protestantes, liberales y masones, ¿verdad? Uh-huh. Y cuya ideología detrás de ellos era el liberalismo. Correcto. Y ahí es donde se da ese enfrentamiento
que es muy bien descrito por Weber, ¿no? Ahí es clave, por ejemplo, en el caso de Max Weber, su libro Economía y Sociedad, y el libro La ética clásico, sí. Y el espíritu del capitalismo, ¿verdad? Ese choque cultural que usted nos describe, sí. ¿verdad? Es que eso debe quedar claro. Si queremos tener un atisbo de renovación, debemos entender que el modelo actual de ser iglesia es hijo de su contexto y no es hijo de la revelación. El modo en que somos iglesia fue la manera en que creímos responder a América Latina desde que el Evangelio llega, 1880, en su forma misionera, y en su forma de trasplante 1820, pero que no tenía intereses proselitistas, sino comunidades que llegaban con el tren, con el impulso del tren, con proyectos de construcción. La revolución industrial. Que venían a imponerse cosas aquí, pero venían protestantes de Alemania y creaban pequeñas comunidades para los trabajadores alemanes. No tenían intenciones de convertir a un latinoamericano. Es hasta los 80 que ya hay intereses misionológicos, cosa que fue bien conflictiva porque el mundo protestante europeo reconocía que América Latina era cristiana y que no era campo de misión. Será con el Congreso de Panamá y Montevideo en el 25, Panamá en el 16 y otras reflexiones que se fue creando la conciencia que América Latina sí era campo de misión, porque tenía grandes vacíos dejados por el proceso evangelizador del catolicismo romano. Por eso al principio, y esta es una segunda característica, es que la iglesia evangélica entra en América Latina con una polémica radical y virulenta contra Roma. O sea, nosotros entramos casi diciendo no quiénes éramos, sino quiénes no éramos. Y decíamos, nosotros no somos católicos romanos, no adoramos vírgenes, no creemos en el purgatorio, no creemos en la infalibilidad papal. O sea, era una cosa conflictiva. Todas las predicaciones nuestras estaban salpicadas de un antagonismo con la Iglesia Católica. Queríamos demostrarle al público latinoamericano que las circunstancias en las que viven son el resultado de creer en la Iglesia Católica, pero que si creían en nuestro mensaje y se hacían evangélicos, se abrían nuevas posibilidades. Entonces, personas que tenían una visión colectivista, de repente encontraban que con trabajo duro, con esfuerzo, con ahorro, que eran conceptos capitalistas y protestantes, el latinoamericano podía salir de su pobreza, dejaba de tomar, dejaba de andar mujereando, dejaba de malgastar el dinero, comenzaba a ser un esforzado en la empresa privada. Entonces de repente descubrían que el evangélico proponía una nueva experiencia laboral, una nueva visión económica, una nueva ética de vida. Una nueva ética de vida, y entonces y el catolicismo era un retraso, y como justamente esa era la fórmula que se vivía en Europa. Los países católicos, España, Italia, eran países retrasados en la pujante Europa, frente a Inglaterra, con su revolución industrial, Francia, Holanda y Norteamérica, países que, Estados Unidos de Norteamérica, países que tenían una pujanza enorme frente a los países atrasados que eran católicos romanos. Entonces, nuestra experiencia latinoamericana específica no era sino la microexperiencia de la macroexperiencia mundial. Entonces, queremos una América Latina pujante, una América Latina económicamente creciente, y esto solo es posible si nos alineamos no solamente a la fe protestante,
sino a los valores socioeconómicos que representa la fe protestante, que es el capitalismo. Cosa que el licenciado Omar nos acaba de decir de Max Weber con el espíritu protestante. Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y el espíritu del capitalismo, en donde hace un análisis sociológico de la mutualidad que existe entre ambos. Porque la reforma como tal, en su concepción, es hija de esa modernidad, de ese renacimiento, de esa construcción nueva que se estaba dando en Europa, dejando de el feudalismo y pasando a la modernidad. Entonces, esto que llamamos fe evangélica o fe protestante, por más que defendamos a capa y espada que es la versión bíblica que tenemos, no es versión bíblica, es hija de su contexto social. Y a medida cambian los contextos sociales, deben cambiar las propuestas organizativas y teológicas de la iglesia. Por eso hoy queremos que la repetición mecánica de las grandes fórmulas de la reforma, la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, el solo Cristo, que al repetirlas hoy, 500 años después, como mantra van a provocar las transformaciones que provocaron. Pero no es así, porque esas fueron afirmaciones que tenían sentido en el contexto en el que surgieron. En estos nuevos contextos, esas fórmulas están vacías de fuerza para reconstruir o visualizar o traducir las condiciones actuales de la sociedad. Yo creo que ha quedado bastante claro de que el movimiento protestante desde sus inicios tiene un gran arraigo, ¿verdad?, a esos movimientos relacionados con el Renacimiento, con los liberales, con ese escape de la sociedad feudal que se vivía antes, esa sociedad feudal que está mucho más arraigada, digamos, al modelo de Iglesia Católica. La Iglesia Católica puede representar esa sociedad mucho más que antigua y a veces hasta casi medieval. Sí. Es entonces el protestantismo esta nueva cara de renacimiento, de liberación, y claro, está bastante marcado en todas las acciones, en todas las situaciones y formas de protestantismo, esa relación con el mundo nuevo, con la economía, con el crecimiento. Y es bastante interesante porque en estos momentos esas nuevas ideas de antes, el renacimiento, los liberales, el capitalismo y hasta el neoliberalismo, en estos momentos están quedando desfasadas y están surgiendo nuevas formas de pensamiento que pueden tener fuentes de estas viejas o de otras, como por ejemplo los BRICS, que están teniendo mucha relevancia. Ahora se está escuchando mucho más de China que antes, mucho más de la India, mucho más de Rusia que antes, y Estados Unidos está de cierta manera decayendo. Esto entonces está significando una transformación en la sociedad en esos modelos de los cuales el protestantismo está basado. Correcto. Así que el protestantismo, por lo tanto, también tiene que avanzar. Exactamente, ese es el asunto. Además de las situaciones y de esos paradigmas actuales que están afectando y que están dejando al protestantismo atrás, ¿hay más? Definitivamente sí. Y quizás algo que yo vengo insistiendo frente a pastores con quienes tengo oportunidad de interactuar es que nuestro anticatolicismo nos ha robado el apreciar y valorar una experiencia en el seno católico romano que debería ser paradigmática para nosotros los evangélicos. Porque el catolicismo de 1960 para atrás no es el catolicismo de 1960 para adelante, porque se da del 62 al 65 el Concilio Vaticano II. Ese concilio, para mí, es un paradigma evangélico, y cuando digo evangélico me refiero del evangelio, no de la iglesia evangélica. Es un modelo paradigmático de cómo una iglesia es capaz de replantearse, de renovarse y de reubicarse en las transformaciones sociales.
El Concilio Vaticano II, y lo digo desde mi vivencia evangélica, es una auténtica visitación del Espíritu y se convierte en una experiencia que los evangélicos deberíamos de conocer, estudiar, valorar y aprender a asumir. El Concilio Vaticano II, ¿qué hizo? Escuchar a la sociedad. Es la iglesia que tenemos en la actualidad, una iglesia para el hombre de hoy, y ahí están las grandes constituciones. Fueron 4 grandes constituciones donde la iglesia planteó un nuevo rostro. La iglesia se quita el rostro caduco, vetusto y agotado, y entra en lo que llamó Juan 23 el agiornamiento. Abramos las ventanas porque estamos cerrados, porque el problema es que la iglesia es idónea para trabajar en espacios controlados, en espacios cerrados, pero le cuesta pastorear en espacios abiertos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un espacio cerrado es cuando la iglesia controla el entorno en el que desarrolla su pastoral. Por poner un ejemplo que decía Juan Luis II en la pastoral latinoamericana, su motivo oculto, decía: en un pueblito donde el pueblo se sentía liberado por la música, porque había un músico en el pueblo. ¿Cómo controlo ese elemento que me distorsiona? Dice, va y le paga al músico y se vaya, cámbiese de pueblo. Se va y ya queda el espacio controlado. Pero ¿qué surge? La sociedad cambia. De repente no necesito un músico porque ya tengo radio. Y el radio son puertas de entrada, de influencia exógena que trae una serie de incidencias que ya no puedo controlar. Y mi pastoral fracasa. ¿Qué decir cuando llega la televisión? ¿Qué decir cuando llegue el internet? ¿Qué decir con las redes sociales, donde el mundo es un mundo abierto, pero la iglesia sigue cerrada? Entonces, dijo él, abramos las ventanas, escuchemos al mundo, oigamos a la sociedad, los gritos de los pueblos europeos y latinoamericanos, africanos, asiáticos, que están reclamándonos. Y eso fue lo que hicieron. Y entonces poner al día a la iglesia. Sin embargo, luego vino un papado que quiso retroceder. Afortunadamente tienen un papado ahora tan inspirador, y que lastimosamente nuestro sedimento todavía anticatólico no nos permite descubrir ese proceso de renovación profunda que representó para el catolicismo romano el Vaticano II, cosa que nosotros no tenemos ni por cerca. Seguimos creyendo como iglesia evangélica que somos la ganadora, la victoriosa, que vamos tras las posiciones abandonadas del catolicismo. El sueño constantiniano de la iglesia es ocupar un día el lugar de la iglesia católica en la sociedad. Y nuestros pastores piden que nos traten como iglesia católica, que queremos ser como iglesia católica. O sea, es todavía el sueño ni siquiera del evangelio, es el sueño constantiniano del poder. Cristiandad. La cristiandad, ¿verdad? Entonces, hay la sociedad a la que nos enfrentamos en este momento. Es tan pluralista, es tan diversa, es tan compleja, que nuestros esquemas pastorales son tan simples,
que funcionan en espacios cerrados. Por eso, mire, la pandemia generó crisis en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica cerró iglesias con la pandemia. La pandemia representó un problema porque por 4 meses dejaron de ser iglesia. Claro. Y no hallaban cómo ser iglesia fuera del templo. No hallaban cómo la maquinaria eclesiástica siguiera funcionando cuando la pandemia desmanteló ese modelo de ser iglesia. La ofrenda. Sí, claro, el sostenimiento, los compromisos, porque este modelo de iglesia que trabaja en espacios controlados funciona dentro de ese escenario. Pero ¿y si cambia el escenario? Si la pandemia debería ser una realidad permanente, o si hubiese un sistema que deslegitimara a la iglesia evangélica actual, la desconociera, la prohibiera, ¿cómo seríamos iglesia? Sin posesiones, sin organizaciones, sin reconocimiento. ¿Por qué? Porque el modelo de ser iglesia trabaja dentro de un escenario controlado en el que somos reconocidos como iglesia, legalmente establecida, nos permiten tener propiedades, funcionar. Pero si no tuviéramos todo eso, las iglesias, las comunidades nacientes del cristianismo originario eran iglesias y no tenían nada de eso. No, todas las cosas que hoy nos hacen ser iglesia, pues no las tenían, y eran iglesias y cumplían una tarea, tenían una identidad y una misión. Pero hoy, si no tengo personería jurídica, si no tengo templo, si no tengo organización, si no tengo una serie de derechos, pues no somos iglesia. ¿Por qué? Porque el tener es un valor que nos vino con el liberalismo. Por ejemplo, el sueño de que una familia tenga bienes materiales de manera individual. Eso es una visión del liberalismo que nosotros hemos conceptualizado como parte de la bendición de Dios. ¿Debo tener yo carros y casas para ser una familia? ¿Para ser una familia feliz? Porque hoy día decimos, ¿cuántos años tenés? 40. Ya tenés tu casa, ya tenés tu carro, ya tenés tus hijos. Una serie de índices que me hacen creer que soy una persona exitosa y que respondo Bendecida. sí. Claro, nosotros en el ropaje decimos bendecida. Pero la pregunta es, si no tengo eso, ¿no soy bendecido? O feliz. Ajá, o feliz. O sea, los valores que el liberalismo ha introyectado, nosotros los hemos asumido y los hemos representado como ideales divinos. Pero debería ser así. Eso me hace un cristiano, un seguidor de Jesucristo, y teniendo a Jesucristo como claro que no tuvo todo eso, pero fue feliz. O sea, nos metemos en unas cargas, y lo mismo vale para la iglesia. El tener, si no tenemos un templo, y no tienen templo ustedes, nada. ¿Y cuánto tiempo tienen? 20 años, nada, ustedes no están en nada. Entonces la carga del templo. Y entre más grande el templo, más oneroso se vuelve la cosa. Esos megastemplos son ídolos que se comen los recursos. Si mantener un espacio pequeño cuesta, ahora imagínense mantener un megatemplo, eso es, se come todo. Ya la iglesia vive para subsistir el templo, no siquiera para hacer la misión en las comunidades, ya no hay para eso.
Pero el problema, pastor, que ese es el paradigma a seguir para la mayoría hoy en día, ¿no? Y no el del reino, ¿no? Exactamente. De eso estamos platicando, de que ese modelo ya no puede seguir, o sea, no. La iglesia evangélica tiene que pensar ya en una nueva manera de hacerse presente ante la sociedad. Mire, somos el 40%, pero vaya usted a una colonia de Apopa, de Mariona, a cualquier colonia. Mire, en un espacio de 150 metros, usted va a encontrar 5 o 6 iglesias en ese tramo. Unas a la par de la otra y la otra enfrente de la otra. O sea, una cosa que a veces raya en lo ridículo. Están haciendo culto de manera simultánea. Y en este día está yo en el sermón, pero del otro, ¿verdad? Y cantando las alabanzas de la otra. Ahora, pero la pregunta es esta: ¿qué ha significado para la sociedad latinoamericana, o qué ha significado para la sociedad salvadoreña el aglutinamiento de iglesias? Somos un país diferente. Hemos tenido una incidencia capaz de transformar las mentalidades, los valores, las costumbres, las relaciones, las circunstancias de la sociedad salvadoreña. Y lamentablemente tenemos que decir que no. La iglesia evangélica es una realidad superpuesta a la realidad que tenemos, como un pequeño gueto, ¿verdad? La iglesia evangélica es experta en crear realidades paralelas. En lugar, por ejemplo, de apostarle a una educación que sería la continuidad de lo que al principio el protestantismo planteó, la educación pública. Esa era una bandera, que no era bandera de ella, digamos, era bandera de la sociedad que se estaba impulsando a través de los partidos liberales, pero ella, como hija de una sociedad liberal, cree en la educación pública, y viene a un contexto donde la educación no es pública, se une a la bandera de la educación pública. Ahora, en lugar de seguir trabajando por una excelencia en la educación pública, dejamos eso y creamos nuestros propios colegios evangélicos. Es decir, con la justificación de que vamos a desarrollar una mejor educación. Pero resulta que ni es mejor educación. Por dar una clase de Biblia creemos que ya es diferente. Y terminan siendo todos los colegios evangélicos un negocio, una fuente de ingresos para las iglesias. Los pastores hablamos y decimos: hey, ¿por qué no poner un colegio? Eso da billete. Y lo decimos con naturalidad. Hey, vos tenés aquí la población cautiva de gente, poné un colegio. Pero ¿qué hay a la base de esa intención? ¿Hay una propuesta educativa alterna? ¿Hay una visión pedagógica distinta? ¿Hay un sueño de ciudadano que queremos formar? No, nada de eso. Lo que hay es simplemente la intención de tener una fuente de ingresos que le dé sustentabilidad a la iglesia o al pastor si es el dueño del colegio. Pero que de ahí emerja una nueva sociedad como la concibe Pablo Freire desde la educación. O sea, la educación como una herramienta para forjar una nueva sociedad. No, ni estamos pensando en eso. El problema es la falta de formación, pastor. O sea, los reformadores trabajaron el tema de la educación pública porque muchos de ellos fueron hijos de la Ilustración. Tenían formación pedagógica, aparte de teológica, ¿no? Sí. Filosófica, pero hoy en día
la gente que usted describe carece de esa formación, ¿no? Uh-huh. Ahora, pastor, quizás ya para ir entrando a la parte de la reflexión o reflexiones finales, usted hace un momento enfatizaba la importancia del Vaticano II, ¿verdad? Y algunos han dicho el problema de estos concilios es de que cuando llegan ya es un poco tarde, ¿verdad? Porque la sociedad ha avanzado. Bueno, ahorita se está pidiendo un nuevo concilio, ¿no? El Papa Francisco la vez pasada dijo de que no estaban todavía preparados para un Vaticano III, ¿verdad? Porque los desafíos que la sociedad, que el mundo contemporáneo le está presentando a la iglesia son fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir frente a eso, frente a esos desafíos? ¿Qué tienen que hacer las iglesias? Primero, escuchar. Es que antes de hablar, la iglesia debe escuchar. Pero nos cuesta tanto porque creemos que tenemos la solución. La iglesia evangélica cree que su teología es la solución. Una teología que construyó en un contexto particular cree que es la solución eternamente para todas las circunstancias. Y no es así. Para poder decir, la iglesia debe oír. ¿Y a quiénes debe de oír? Debe de escuchar a sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, filósofos, políticos, gente que está queriendo entender la sociedad en su expresión actual, gente que no tiene una intención religiosa, sino gente que quiere traducir la sociedad que vivimos, traducirla en un planteamiento, en un análisis. Hay una gama de gente que tenemos que escuchar, gente que nos está diciendo cuál es la crisis humana hoy. Y la iglesia, que por su naturaleza trabaja en espacios cerrados y controlados, no puede decirnos eso porque no está muchas veces palpitando allí donde la sociedad está quebrándose, porque ella está segura en sus espacios cerrados, sean físicos o dogmáticos. Físicos en sus templos, dogmas en sus teologías, está segura ahí. Pero hay un mundo inseguro, hay un mundo conflictivo, hay un mundo que se estremece, un mundo que convulsiona ante nuevos desafíos, ante nuevas corrientes, ante nuevas experiencias, ante nuevas humanidades. Se están gestando nuevas humanidades. Se están gestando nuevos modelos de sociedad. La iglesia debe sentarse a escucharlos. Es que nos cuesta esto, aprender de Jesús. Antes de hablar, Jesús se sentó a aprender. Antes de ser maestro, primero fue discípulo. Aprendió a escuchar a Juan el Bautista. Aprendió a oír lo que Juan oía. Y hasta que el maestro es capturado, él emerge para tener que decir algo. Pero ese complejo triunfalista que tenemos nosotros, que creemos tener la receta, una receta mágica, acepta a Cristo en tu corazón y todo se va a resolver. No, hay cosas sociales que requieren una visión social, cosas políticas que requieren una comprensión política, realidades económicas que requieren un marco económico, que no puedo llevar una fórmula tan reductiva y superficial que hemos creado como que si fuera una fórmula mágica para resolverlo todo. Una de las cosas con las que los evangélicos porque el evangélico todavía de mediados del siglo XX todavía soñaba con la incidencia social, todavía soñaba con la transformación de la sociedad, solo que su planteamiento decía: cambiemos al hombre y cambiará la sociedad. Eso dijimos décadas. Evangelicemos al hombre y será evangelizada la sociedad. Pero eso no es así.
Porque un fenómeno social requiere de una visión social, de una estructura social, de una propuesta social. Hemos evangelizado al ser humano y tenemos un montón de evangelizados y convertidos, digamos, pero no es automático el paso del individuo a la sociedad. No tenemos una visión de sociedad y tenemos que sentarnos a estudiar, a aprender. Tenemos que escuchar a los que interpretan la sociedad, escucharlos. Pero somos un pueblo que si ni leemos la Biblia ya el evangélico no lee ni la Biblia, cosa que hace 50 años nos enorgullecíamos de eso. Mucho menos vamos a leer libros de producción teológica y peor aún literatura secular que nos viene a plantear desafíos de sociedad. Tenemos que entender la sociedad que se está levantando, que se está construyendo. Nuestras iglesias son incapaces ya. Usted mire muchas iglesias, cuando se reúnen el día domingo, algodoncitos parece, ¿verdad? Porque todos son ancianos. Ya no hay ancianos, ya no hay jóvenes. Han sido incapaces de captar la atención de la nueva generación, porque esa nueva generación trae otro chip, otro esquema, otra visión que no empalma con nuestras propuestas cerradas. Y entonces no somos capaces de capturar las nuevas generaciones. Hay que sentarnos a aprender primero. Y cuando nos sentemos a aprender desde la fe en Jesús de Nazaret y su propuesta del reino de Dios, desde su proclama del Evangelio y desde la vivencia creativa de las primeras comunidades animadas por el Espíritu, queriendo responder a las circunstancias particulares, tenemos que replantearnos y construir un nuevo modelo. Miren, yo vengo en mi experiencia pastoral promoviendo, digamos, un paradigma o una visión, porque digamos que el paradigma actual que le impone al pastor es: la iglesia debe de crecer. Es el paradigma que nos imponen. Crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y yo digo, no, vamos, la iglesia debe de crecer, pero unido. Ya no de preposición, crecer, sino el verbo decrecer. Este modelo debe bajar revoluciones. Debemos dejar de ser iglesia como lo somos tradicionalmente y apuntar a un modelo. Yo prefiero dejar las multitudes y volvernos a una minoría relevante, propositiva, que ese es el Evangelio. El Evangelio no propone la masa, el Evangelio propone la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Jesús. ¿Qué significa esto? Para nosotros, la misión de la iglesia es que la masa se haga levadura. Pero esa no es la visión que plantea el reino. No es transformar la masa en levadura. O sea, que todo el mundo asuma la fe evangélica. Ese concepto misional no viene del evangelio mismo. Es como un poquito. Si dicen los expertos que el porcentaje tiene que ser 3 o 4% de levadura para leudar el 100% de la masa. Y somos el 40% y no hemos leudado nada. Algo está mal en nuestro planteamiento y en nuestra visión. No necesitamos ser el 100% para transformar la sociedad.
con el 3%, 4%. Tenemos capacidad, claro, pero habría que ver qué tipo de levadura somos. Y en síntesis, el modelo actual de levadura, no somos levadura, somos masa. Este es el problema de la iglesia, que no es levadura, es masa, es parte de la masa social. Y por eso, aunque seamos el 100, no vamos a leudar nada, porque no somos levadura. Necesitamos entonces recapturar la identidad, la naturaleza, el carácter que el Evangelio le debe dar a ese grupo minoritario, como lo demuestran los orígenes de las comunidades creyentes en Jesús, que eran minorías, pero con una capacidad de convulsionar su entorno, porque representaban una revolución de valores, que es lo que significó. Las iglesias fueron revolucionarias porque planteaban en su seno un rol diferente de las mujeres, un rol diferente, una identidad diferente de los esclavos, que no tenían una carta magna contra la esclavitud, pero solo en ese contexto materialista de tratar al esclavo como peor que un animal, sentarlo a la mesa a comer como hermano, era una propuesta profundamente revolucionaria. Pero nosotros no representamos ninguna ruptura de los valores hegemónicos de la sociedad, sino una prolongación, una extensión, con el agravante de arroparlo con un lenguaje religioso y casi de estilo de Biblia. Ese es nuestro gran problema que tenemos ahorita. Necesitamos una iglesia vinculada a la comunidad. Yo vengo diciendo desde siempre, a mí no me importa cuánta gente viene de la comunidad al templo. No, me importa qué transformaciones impulsa en su comunidad la gente que de esa comunidad viene a este templo. ¿Qué estamos haciendo en la comunidad? Y no la comunidad creyente, no la comunidad humana. La gente que viene de Apopa, de alguna colonia particular de Apopa, en nuestro caso, por ejemplo, Valle del Sol, para poner un ejemplo. ¿Qué estamos haciendo por transformar la realidad de esa comunidad en términos de la niñez y toda la violencia y violación que sufre en ese entorno, en términos de la mujer y su desarrollo, en términos de los más desprotegidos como el adulto mayor? ¿Qué estamos haciendo para la vida humana? Y yo creo que, aunque seamos una minoría, pero si trabajamos tesoneramente en favor de la vida y de transformar realidades humanas, en 50 años seremos una iglesia distinta, con una trascendencia evangélica diferente, en lugar de ser un montón de gente que no significa nada. Masa. Para la vida. Masa. Tenemos que ser levadura y no masa. Muy bien, gracias pastor por esta muy interesante y aportación, ¿no? Por esta reflexión que nos ha hecho, ¿no? Que sin duda será de gran valía para el estudiantado y para la población que escucha este programa y este podcast, ¿verdad? De hecho, yo soy de la idea de que las facultades, las carreras de teología deben de ir también en esa línea, claro, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros no somos de la idea de que la facultad debe de estar separada de la iglesia. Uh-huh. No debe de caer en ese academicismo que digamos está distante sí. del proyecto de Dios, sino que debe de orientarlo, debe de formarlo el teólogo, la teóloga, estar al día con lo que está sucediendo en el mundo, conocer las formas de pensar, porque todo eso contribuirá a través de los programas de estudio, a través de las clases y de la reflexión, a orientar a esta iglesia que va a transformar al mundo, ¿verdad? Correcto. Entonces, desde esa perspectiva, pues también a animar a todos los que han escuchado este podcast
a que vengan a estudiar a la licenciatura en teología de aquí de la Luterana. Nuestro programa de estudio busca eso, ¿no? Darle una formación integral al estudiante en las diferentes áreas, ¿no? Bíblica, teológica, pastoral y por supuesto también en áreas como filosofía, ciencias sociales, que como lo hemos visto en esta reflexión, son importantes para conocer cómo está pensando la sociedad y ver qué se hace, ¿verdad? Así que les animamos. Desde Radio ULS estamos totalmente agradecidos tanto con el máster Omar Elenitsol Flores como también por el doctor David Ramos, quien ha sido nuestro invitado especial en este podcast número 24, por este muy buen análisis y muy buena reflexión acerca del paradigma actual de la Iglesia, la situación actual y cómo esta situación actual debe ya de buscar un cambio. En un próximo podcast vamos a ver cuáles son esos caminos, esos lugares a donde tenemos que ir. ¿Será un cambio de templo hacia una visión más humana y más colectiva? ¿Será acaso una introducción hacia el mundo digital, hacia las redes sociales, en donde la iglesia puede dar a conocer ese reino de Dios? ¿Será acaso este cambio de paradigmas un cambio también de los valores los cuales guarda adentro de la iglesia? ¿Qué será? Bueno, eso lo vamos a ver en un próximo podcast y al cual nosotros le invitamos a usted, persona que nos está escuchando, a suscribirse a este canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña para que esté muy atento, muy atenta hacia estos nuevos y muy interesantes temas aquí en Faro Teológico. Muchas gracias de verdad por acompañarnos e iluminarnos en este tema, la búsqueda de un nuevo paradigma eclesiológico para América Latina. Tuvimos como, le voy a recordar al máster Omar Elenitsol Flores, quien es director del Departamento de Teología, y al doctor David Ramos, pastor y biblista, experto en temas del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo. Muchas gracias.